A ver ahora, Manolo. Ahora sí yo te veo. Sí, Ahora perfecto. me Muchas alegro. gracias. Y después empezaste de Domingo Alonso, empezaste con Isabel o Maribel. ¿Cómo No, fue la no, cosa? ella estaba ya, empezó, en la época ya era muy interesante para los patrocinadores que las mujeres estuvieran acompañando a los pilotos. Ya era publicitario en la época, ¿no? Porque además había muy pocas mujeres que fueran copilotos. Estaba la mujer de Juan José y dos o tres más por ahí, pero no había muchas mujeres. Entonces, para las marcas también era interesante que fuera un equipo mixto. Y yo ya empecé a correr con Maribel, en este caso como piloto y copiloto oficial, digamos, con Domingo Alonso. Así que fue una experiencia mixta y muy agradable también. Es que de Maribel yo no sé absolutamente nada. Te explico. Yo sé que Ujú. hay un montón de gente a tu alrededor, pero montones. Pero yo sé que hay mínimo hay tres pilares, tres. Maribel, Manolito Batista, Walter Sauerman. Y quería preguntarte, ¿sabes? Bueno, para mí Orlando Alonso fue una figura También, ¿no? clave Pero porque, claro, fue la primera persona que confió en nosotros, ¿no? Y guardo una amistad con él en el tiempo tremenda. Yo quiero mucho a Orlando, se portó muy bien conmigo. Yo he intentado devolverle ese favor que él me hizo. Le he ofrecido el SEA 600 para correr en el circuito donde él quiere y tal, pero ha declinado la invitación porque a mí me gusta, digamos, corresponder siempre en la manera que puedo con aquellas personas que se han portado muy bien conmigo, ¿no? Y él es una de esas personas. Evidentemente con Walter Sauerman, que en paz descanse, era muy difícil ofrecerle más contrapartida que mi admiración y mi cariño, que se la tengo eternamente. Era un hombre que yo admiraba y bueno, que me permitió con su esfuerzo, con su confianza, ser campeón de España. Y eso es algo que no olvidaré en la vida. Eh, también para mí es una anécdota que tengo con él. Yo tuve la suerte de que Mitsubishi me quiso contratar como piloto oficial y me daban tanto el Galan como el Montero del Dakar para correr en Canarias y un programa de pruebas en el Campeonato del Mundo de Grupo N con los Mitsubishi y bueno, a mí me gustó mucho esa alternativa. Y cuando nos reunimos con Pepe Medina y con Walter Sauerman para decirles que tenía esa oferta sobre la mesa y que quería hacerla, aquel hombre cuando se lo conté pegó un puñetazo en la mesa, se le llenaron los ojos de lágrimas y yo le dije, Walter, se acabó, olvídese de lo que le he dicho, no me voy a marchar. Curiosamente, no sé si ese fue el revulsivo o no, porque ya estábamos haciendo pruebas de la Copa de España y alguna prueba de Campeonato de España esporádica, tanto con el 635 como con los BMW 325, y ya definitivamente decidimos dar el salto a hacer un campeonato completo. Y ese fue el año 91 y empecé, posteriormente el 92 también. empezaste con Maribel. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Maribel de copiloto? ¿Cuántos Pues años? son 12 años, si no recuerdo mal. Y ella participaba contigo en el 635, ¿verdad? Exactamente, hasta que tuvimos ese golpe tan fuerte, que es el único que me ha hecho pasar por el quirófano, y ahí comprobamos que era arriesgado, que participáramos los dos teniendo un hijo, y decidimos que se quedara ella y que viera los toros desde la barrera. Posteriormente, sí hizo algún rally del campeonato de tierra conmigo en la época de Marlboro, pero poco más. No, y bueno, y esa despedida al M3 que hicimos en el rally de Maspalomas, antes de que se marchara el coche. Cuéntanos algo con el 635, porque yo esa época no tuve el honor de verte, no te vi en el 635 nunca. Te he visto en vídeo y demás, pero nunca pude Ya. verte. Bueno, el 635 fue una apuesta muy arriesgada de Pepe Medina que se la transmitió a Walter y él a su vez a... Ten en cuenta que Walter Sauerman era importador para Canarias y África, era un mercado muy potente, ¿no? Entonces como importador tenía una fuerza tremenda con fábrica y nosotros siempre dispusimos de material oficial. Los dos 635 que vinieron a Canarias, tanto el de Fernando Capdevila como el mío, eran coches oficiales que Harge había puesto o había intentado adaptar un poco a lo que nosotros queríamos,
pero que venía muy básico de circuitos. Venía con los gatos hidráulicos, venía con los tanques de gasolina de 120 litros, venían con las tuercas centrales en las llantas, eran verdad, con una velocidad punta de 280 kilómetros por hora. Y entonces tuvimos que trabajar mucho en suspensiones y en adaptarlo para ir convirtiéndolo en un coche de rally. Algo similar a lo que estoy repitiendo ahora con el SEA 600. Coche diseñado para circuitos, diseñado para montaña, y ese paso a convertirlo en rally al principio fue problemático, pero terminamos consiguiendo. Y ahí estaba Manolito Batista contigo cuando el Sí, 635, ¿no? desde el momento en que yo entré en BMW, Manolo hizo el año pasado 25 años conmigo, justo 25 años, en el que él, siendo un hombre fiel y amante de BMW como el que más, le ha puesto los cuernos con todos los coches con los que yo he corrido durante estos años, porque él ha estado siempre detrás, inclusive supervisando todas las escuderías italianas con las que he corrido, desde Grifone, desde la Iori Club, desde todas, absolutamente todas. Él ha estado siempre ahí porque ha sido una persona indispensable en mi carrera deportiva. Cuando fuiste a Monte Carlo, él no fue, ¿no? No, ahí no vino, pero vamos, fue de las pocas veces, claro, es que ese rally era un rally que tenía unos costes impresionantes. Y yo no, si no recuerdo mal, costó como unos 17 millones de pesetas de la época, que no es, hoy en día no es demasiado, pero que en ese año sí que era mucho dinero. Para una sola carrera. Con eso hoy en día se hace temporadas completas, ¿no? Pero fue un rally caro y por tanto aquilatamos mucho los costes. Y después del 635, ¿qué seguiste? ¿Con qué otro No, coche? fue el paso siguiente. El M3, Claro, inmediatamente. Bueno, digamos que intermedio, F. sí, exactamente, con esa decoración y esas llantas que hoy en día las tienen muchos compañeros que están en la M Power, a los cuales les he vendido las llantas Ronald esas con las que vino ese coche, que había varios juegos y son esas precisamente. Y este coche vino en el año 87. Sí, el año Hiciste fue cuando le luchaste a Carlos Sainz que te quedaste a 18 segundos. Sí, exactamente. Fue mi primera carrera en la cual tuvimos una adaptación rápida. Ten en cuenta que el 635 era un coche muy difícil de conducir. Cuando yo pasé del 635 al M3, fue algo que tú notabas que no se iba a hacer un procedimiento largo de adaptación porque era mucho más fácil de conducir que el 635. Entonces, así fue. Desde mi primera carrera tuve la suerte de plantarle cara en un rally de 2 días con muchísimos kilómetros de tramos cronometrados. Pues la diferencia con Carlos fue muy corta y tuvimos en nuestra contra precisamente problemas de juventud en el M3. Yo me acuerdo, había un tramo que se subía a Roquenulo y se bajaba los marteles en las que en la torre del volante cayó sobre mis muslos. O sea, se salió el soporte que tenía y tuve que hacer toda la bajada de los marteles con empujando hacia arriba para que toda la torre que tiene, no, en fin, de aquella manera, ¿no? Hasta que llegamos a la asistencia. La suerte era que en esa época habían asistencias rápidas, teníamos después de cada tramo a Manolo, teníamos medios y aquello lo pudimos reparar de aquella manera siempre y pudimos no perder demasiado tiempo, pero sí, algo similar a lo que ocurrió también la semana siguiente en el rally de Tenerife, donde tuvimos también un toma y daca, donde no me acuerdo la diferencia en Tenerife cuánto fue, pero fue también muy poquita. Tuvimos un rally muy bonito. Según me comentaron, te quedaste a 18 segundos porque no lo pudiste luchar más porque te quedaste sin goma. ¿Puede Exactamente. ser? Nosotros llevamos Pirelli y fuimos a comprar ruedas de otra marca y no nos la vendieron. Es que me habían dicho que te habías quedado. Dice Manolo, no lo pudimos luchar a intentar ganar a Carlos Sainz porque nos quedamos sin goma.
sí, sí, sí. Y No, no habíamos calculado el gasto, ya te digo que era un coche que por primera vez competíamos con él y cuando se compraron ahí no se regateaba nada porque en Sauber en la competición había de sobra de todo, pero por algún motivo no, las ruedas no dieron. Y cuando intentamos comprarlas de otra marca, ya digo, no nos las vendieron. y no hubo ninguna, sin ser esa marca, no hubo nada más para conseguir la No, compra. ten en cuenta, era todo muy improvisado. Era para acabar los 3 4 últimos tramos cuando nos quedamos sin ruedas. Después hiciste el 88 con el M3 amarillo de Camel. Sí, bueno, eso ya fue época posterior. No, después del 87, el Sí. 88 que ya seguía con el coche, seguía el M3 en blanco o de otro color. No, siguió en blanco bastante tiempo y Camel fue por el año, fue, fue por el año 90, no, 89 90. Sí, sí, fue posterior. Ah, vale, vale, sí, cuando Carlos Sainz vino con el Toyota Celica y Luis Moya con el Celica GT Ford. Sí, 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 Ah, sí. y ahí empezaste con Camel. Empezamos con Camel en el año 90, si no recuerdo mal, 89. Primero no de una forma total y luego ya era el coche íntegro. Entonces Y tuviste con el blanco, tuviste 87, 88 y 90. sí, principalmente con Pepsi y con Texaco, que eran las marcas junto con Sauerman y sus propias marcas que tenía distintas representaciones y fue con lo que estuvimos, sí. Uh-huh. Precisamente con ese, con ¿Sí? ya en el Ah, año, no, perdón, en el año 89 ya teníamos Camel íntegro. Sí, es verdad, tienes es razón. que, Año 89 ya teníamos, y ¿sabes por qué me acuerdo? Me acuerdo porque en el año 89 fue cuando conseguimos la cuádruple corona, ¿no? Que fue ser campeones regionales en asfalto, campeones regionales en tierra, campeones provinciales de rally de asfalto de Tenerife y campeones provinciales de rally de Las Palmas. Entonces ya era con Camel. Y me claro acuerdo que, precisamente porque ocurrió una anécdota desagradable, hay que decirlo, en la meta del Rally del Norte, donde una marca competidora habíamos ganado ese rally y cuando subimos al podio, pues las azafatas que lo patrocinaban una marca contraria a ese rally, pues abrieron todos los paraguas y el coche no se veía, es que no se nos veía ni a nosotros. O sea que dentro de las anécdotas que uno puede contar hay cosas que no tienen sentido y esta es una de esas cosas que se te quedan grabadas en el disco duro de por siempre. Se rectificó enseguida, pero fue una anécdota dura, y digámoslo después así. del 90 hiciste el campeonato de Canarias con Camel, con el M3, con Gaspar León, ¿no? Sí, 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 sí. Y después, ¿cómo decidieron en el año 91 hacer campeonato de España? Un equipo privado, luchando contra los lancias oficiales. Sí, nosotros ya habíamos hecho pruebas con el 635, lo habíamos llevado a Península. Yo me acuerdo principalmente un rally en León, donde la gente, cuando llegó el 635 allí, mmm, la gente se reía de nosotros, ¿no? Porque decía, este tanque de guerra, que las carreteras allí en el Rally de León son muy chiquititas, metidos en la sierra, nos encontrábamos caballos salvajes, por la noche cuando íbamos a reconocer los tramos te tenías que parar porque era un solo carril y te encontrabas un búho durmiendo en mitad de la carretera, teníamos que ir a echarle agua para que se quitara y cosas de estas, o sea, era muy salvaje el rally en la sierra y tuvimos la suerte de ser segundos con aquel 635 detrás de Chus Puras cuando corría para Renault con el R5 Turbo. Y fue un rally que tengo un grato recuerdo de ahí. Después de eso hicimos otras pruebas con el 635 y también hicimos pruebas en el Campeonato de España y en la Copa los 325. Precisamente tuvimos en el año 89 la posibilidad de ser subcampeones de la Copa de España, creo que fue en el 89, si no recuerdo mal, y casi todas las carreras las compartimos con el 635 y con el 325. Por aquí dice ella, él dice, si no me equivoco, hizo una participación en el Rally Valeo 86 en Madrid con el 635. Sí, pues yo lo recuerdo con el Valeo, más alguna actuación que tuvimos con el 325, pero puede ser que también lo hicieran. Estamos hablando de muchos años, entonces
la memoria ya no da para tanto. También, también fuiste a Madeira, si no estoy mal informado, ¿verdad? Sí, en Madeira corrimos tanto con el M3 como con los 325. Yo me acuerdo un año donde Copy llevó el M3 y nosotros llevamos el 325 y que ganamos la división, ganamos el grupo N y cogimos la titularidad de piloto prioritario de la Federación Internacional de Automovilismo, porque entonces era una prueba de máximo coeficiente para el Campeonato de Europa y correr en Madeira es una de esas cosas que tiene tantas ganas de volver. Es un rally donde ya acudí cuando mi padre competía y yo era muy niño y ya me encantaba la isla, me encantaba el ambiente, la afición que hay en Madeira y luego posteriormente tuve la satisfacción como piloto de ir a competir y es un recuerdo muy grato. Ahí nosotros tuvimos problemas con el M3 también. O sea, hoy en día hay problemas de adaptación con el vehículo con el que compito, pero cada vez que se hacen transformaciones se paga ese paso hacia adelante. El M3 en su primera etapa venía con una caja de 5 velocidades y con sincronizados, era de relación cerrada, pero era una caja de 5 marchas. Cuando pasamos a la E6 con dientes rectos, los diferenciales no aguantaban y se rompían. Entonces en el Rally de Madeira fue la primera vez que fuimos a competir con la caja de 6 marchas. Y los taponazos que mete atrás en el diferencial eran tan fuertes que rompimos 3 diferenciales en el rally. Al tercero ya no teníamos más y tuvimos que abandonar. Pero es una de esas pruebas donde participando con cualquier coche, por lo menos en la época en la que yo competía, que ibas por tramos de adoquines, fincas privadas que se abrían exclusivamente para participar en el rally, absolutamente adoquinada. Madeira es una isla donde llueve mucho. El adoquín, bueno, el que haya paseado por alguna de los núcleos antiguos que tenemos en las islas, sabe lo que patina. Cualquiera que haya bajado una cuesta por Aruca en la zona que tenemos histórica, sabe lo que patina. Y era una verdadera delicia, era correr ahí, era una satisfacción enorme. Y Enrique además fue Díaz, una isla donde me permitió, yo compaginaba la vida empresarial con la deportiva y me traje negocios de allí, de representaciones que también me vinieron muy bien. Enrique Díaz pregunta que si vas a probar el BMW M330 restaurado por Teo Martin, si lo vas a probar. No voy a probarlo, voy a correr. Voy a correr con él como mínimo un rally, porque un rally a crono. Y luego a lo mejor hay posibilidades de el antiguo Transmiera, que este año lo he intentado y que Teo tenía interés también en responder positivamente a los organizadores, pero claro, ya todo se ha ido al traste por el virus, ¿no? Y a lo mejor otro año se puede realizar. Yo lo que le he pedido a Teo es el que esperemos un poquito a que a mí me gustaría fuera el último rally que yo participara, es decir, cuando yo decida retirarme de las carreras, retirarme yendo a Península y compitiendo con ese coche en un rally, pero insisto, a crono, no un rally de espectáculo, un rally donde yo quiero volver a exprimir todo lo que puedo de ese BMW M3. Y yo te pregunto, ¿y por qué en vez, aparte de la península, por qué no participas contra el crono, como dices tú, la última carrera? Yo, que la bombilla mía, sabes que tengo cabeza, soy cabezudo, como dices tú, que soy bruto, que Manolo cariñosamente. Y es verdad, te explico. Porque se me ocurrió. ¿Y por qué no en el Corte Inglés? ¿Por qué no competir la última carrera tuya despidiéndote en el Corte Inglés? Porque sería, te explico, sería apoteósico. La carretera no cabería, bueno. Mira, ahí el coche lo vendí. Es cierto que lo vendí con una cláusula entre caballeros en el que a mí me vinieron a comprar el coche desde el Reino Unido, ¿no? Un piloto que lo quería para competir y pagaba más dinero que el que pagaba Teo. Pero ante la oferta que Teo me hizo, que era para estar en un museo, para restaurarlo, para yo poder disfrutarlo recreándome cada vez que vaya uno a Madrid de ir a verlo. Y además con esa restauración y luego el poder competir con él otra vez. Eso bien valió la pena, la diferencia en dinero entre una venta y otra. Y entonces, él es el que decide. Ten en cuenta, por ejemplo, cuando él pidió opinión a los aficionados de cómo decorar ese coche a la hora de restaurarlo,
la opinión mayoritaria en toda España fue que se pintara con los colores de Camel, porque es la imagen más de la gente de la época que más tienen en la cabeza. Probablemente en Canarias no sea así. En Canarias este coche ha sido un camaleón, porque si hubiese tenido siempre las mismas capas de pintura, sería gordísimo, porque ha estado decorado de 20.000 formas distintas, casi siempre con un patrón común, como puede ser 7up, pero compaginado con un montón de patrocinadores a lo largo de estos 45 años que hubiesen hecho. Entonces, él es el que decide, y la decisión de él, por la cobertura, porque es su propio coche, es que sea en Península. Si tú eres capaz de convencerlo de otra cosa, yo encantado. Tú sabes que yo soy capaz de eso, pero te voy a hacer una pregunta. Teo dijo eso que dices tú, rotularlo, pero la afición que eligió la rotulación de Camel, pero con el Corte Inglés, cuando fuiste con el número 10, con este coche, Sí, con el número, creo que fuiste un Corte Inglés con el número 10, porque estaba Asturias, Canarias y Valeo, si mal no recuerdo, eran los tres que estaban, que decía Teo. Teo, la gente, la afición, porque la afición, tú sabes cómo es la Canaria, lo dijo allá Antonio Boto en el programa de Jan Montgomery, Fórmula Motor, lo dice Carlos Sainz, que la afición de Canarias, de hecho, él quiere volver a correr otra vez aquí, le gustaría correr, y Teo eligió la rotulación tuya, que creo que te la hizo Publisla, porque los coches tuyos siempre han estado, la imagen que has dado, bueno, yo te puedo contar anécdota que cuando trajiste el 206 Borralicar, cuando en la pasadilla, nos tiramos, no sé si era con Germán Santiago y su hermano, tiramos el coche, dejamos la puerta abierta y lo fuimos como un tiro a verte, con el 206 Borralicar que de rojo de Marlboro, vamos, siempre tus rotulaciones. Entonces eligieron el del Corte Inglés con el número 10, si mal no recuerdo. Ay, se cortó. No tenemos fortuna hoy, José, ¿me escucha? José, ¿me escucha, José? sí, ahora otra vez, sí. Pero no, ahora sí. Te digo que tú sabes que yo soy capaz, te cuento, yo estoy en contacto con Teo Martín, no tengo su número de contacto, pero sí estoy en contacto por el privado de Facebook. Ajá. Y él me ha comentado cosas de lo de Trasmiera. Por favor, no publiques nada, no digas nada. Digo, te doy mi palabra de honor que yo no publico nada, pero sí me Ah, gustaría estar informado porque me gustaría estar presente. Si corres no, en Madrid, no, por supuesto que lo avisaremos con tiempo suficiente. Lo que pasa es que sabes que Teo tiene un calendario internacional, nacional, y yo las carreras que tenga aquí. Entonces, son las prioridades que hay. Si eso se dan todos los cúmulos de casualidades de que las fechas estén libres, ya te digo que se hará. Seguro que se va a hacer. ¿qué recuerdes del año 91, de cuando hiciste el campeonato de España, pero de todos los rallies? Porque en Asturias te quieren mucho. Sabes que en Asturias se te aprecia mucho. Sí. En Santander, cuando aquella lluvia que caía, donde quiera que va, se te aprecia muchísimo. Aún hoy en día, sabes que la gente ve, Manolo, dile a José Mari que venga. Sí. ¿Qué recuerdo tiene? Bueno, es que en aquella época donde se podía entrenar inclusive con coches iguales a los que corría, era muy complicado hacer frente a los coches oficiales, porque tanto Ford como Lancia y incluso Pep cuando corría tenía un coche absolutamente gemelo, un muleto absolutamente de carrera para hacer los test de reglaje, de suspensiones para cada tramo, etcétera, etcétera. Entonces, era una época donde había que afinar muchísimo. Cada resultado para nosotros lo pensábamos en dos claves. Una, en sumar los máximos puntos posibles y ser constantes a lo largo de toda la temporada, porque sabíamos que si no éramos constantes, si teníamos accidentes, la temporada final probablemente no íbamos a poder llegar, porque íbamos con medios muy limitados. Éramos un equipo privado, aunque Sauerman fuera un imperio, pero había una limitación muy concreta que Pepe Medina constantemente ponía sobre la mesa y había que ser conscientes. Por tanto, todos los rallies eran complicados. En Península las condiciones climatológicas suelen ser muy adversas. Eh, si es en verano, no, porque el calor es más fuerte incluso que en Canarias, pero en las épocas normales, como puede ser en Asturias, Santander, toda la zona de Cantabria, en esos suelos donde Asturias ya de por sí patina, aunque sea en seco, es muy difícil ganar.
Y nosotros tuvimos la gran suerte de poder vencer en esos terrenos, bien porque los demás fallaban en su recorrido, como bien ocurrió en ese rally de Cantabria, donde tanto Luis Monzón como también Gustavo Treyes se caían en el mismo lugar, uno arriba de otro. Y aquel rally es el único rally donde en el M3 te subía por el labio que tiene delante el parachoque, te subía al agua, o sea, tú ibas haciendo un tramo cronometrado, el agua la iba recogiendo el labio, subía por el capó, subía por el parabrisas, se te metía por las tomas de aire y entonces estabas absolutamente enchumbado. O sea, era como subir por un río que estaba, vamos, a pleno rendimiento, ¿no? Un rally muy, muy difícil, arrastrando piedras, arrastrando todo. Entonces, nosotros sabíamos que con los 4x4 no íbamos a poder, pero fíjate lo que te decía antes, la constancia, el saber esperar el momento y tal, y logramos ganar ese rally. Y también ganar un rally del Príncipe de Asturias que fue uno de los rallies que recuerdo de más tensión. Si ahí hubiésemos tenido pues algo para medirnos las pulsaciones en el corazón, seguro que el récord lo tenía yo, porque esa parte final de ese rally en pura lucha parachoque con parachoque con el Lancia, pues fue en el último tramo fue toda una anécdota que ha quedado ahí de por vida, lamentable, pero al mismo tiempo la recuerdas y no sales de tu asombro, ¿no? Ya él pregunta que cuántas unidades de BMW M3 has tenido o has pilotado. Uf, pues han sido muchas, porque he tenido los dos primeros que vinieron de Sauerman, fueron dos. La primera unidad, creo que la mayor parte de los aficionados lo saben, aquella con la que luché en esos rallies que tú comentabas antes, lo vendí para Perú y bueno, allí tuvo un accidente el piloto, lamentablemente falleció y el coche se destruyó totalmente. Luego la segunda unidad, que fue la que convertimos a 2.5 y luego la otra unidad que fue la que compramos en Francia, era un coche que provenía de circuitos, al que le hicimos un motor diseñado en Francia para competir aquí, que es el motor más rápido con el que he podido salir a la carretera. Un segundo por kilómetro más rápido que las unidades con las que yo he competido siempre. Y aparte de eso, eran dos coches que tenía Pep, que uno fue en el año que gané el Rally del Corte Inglés, que no era la misma unidad con la que me alquiló para algunas pruebas del Campeonato de España, exactamente. Ese que fue el último BMW M3 que ha ganado una prueba del Campeonato de Europa de máximo coeficiente, fue precisamente ese coche. Sí, cuando ya los M3 estaban descatalogados, ¿no? Y se decía que no podían luchar con los coches modernos, pues tuvimos muchísima suerte y no nos equivocamos en apostar a volver. De hecho, cuando a Pep le dije, Pep, ¿tienes algún coche de estos todavía? Porque el mío era 2.5, no podía competir con él. Dice, sí, tengo unidad. Oye, pues empaquétala, échame los números y dime cuánto me va a costar y me la mandas para acá. Y así fue. Que ahí fue cuando Luis le dijo que si el taxi le ganaba, le metía fuego al Ford. No, él no le llamó taxi, él no creo. Igual sí, y yo no me acuerdo. Pero mira, a mí de esas cosas, a veces te dicen, no, Luis, yo con Luis salvando una pequeña etapa de mi vida donde nos llevábamos mal porque era una época, a ver, pongámonos en situación, yo conocí a Luis de pantalones cortos, porque yo era el copiloto de su padre, iba a su casa. Luis ya de chico era un tocanarices, porque yo lo he contado en algunas ocasiones, cuando corrí mi segunda prueba, mi tercera prueba, no, la tercera, que fue la subida de Seco, que corrió su padre y se salió con la barqueta, antes de que se saliera su padre en la misma curva donde él estaba, cuando yo bajaba, me dice, Pepito, imagínate, con pantalones cortos, yo le llevo 11 años. Pepito, aquí no trazaste bien, aquí no sé qué. Sí, o sea, que ya de chico era un tocanarices.
y yo me reía mucho con él, ya lo quería mucho de chico y ahora todavía lo quiero más, ¿no? Pero sí hubo un momento de refriega donde no nos entendimos como debíamos, los dos éramos jóvenes, teníamos, digamos, a lo mejor los egos demasiado altos y llegamos incluso casi a las manos, ¿no? Pero ha sido casos muy esporádicos. De resto, quien diga que nos llevamos mal, que siempre hemos tenido una pelea, increíble. Nuestra relación entre Luis y yo es una relación fantástica y así va a seguir siendo. Yo ayer lo dije con Luis, que había una anécdota que te ganó por una milésima en el Rally Fórmula. Tú con el Ford Sierra Cowboy y él también. Y tú le montaste, creo que fue gomas de asfalto en el circuito con gomas de tierra. Perdón, participaste en el circuito de tierra con gomas de asfalto. Sí, Por una milésima, que estaban los Poncitos y los Mocelistas de la final cuando acabamos peleando y que habían rodado la cédula para arriba y Luis Monzón me dice la gente, Manolo, ustedes discutiendo tal, y después se van, la familia de Luis Monzón y la familia de José María se van a cenar juntas. Ellos siempre almuerzan, ¿sabes? Cena, se llevan sí. muy bien. Y yo sé perfectamente, en petit comité, y le doy las gracias de corazón, porque se lo digo a Luis y públicamente, te ha ayudado mucho. Últimamente, o hace unos años, te ha ayudado en todo lo que ha podido. No, nunca, Luis es una persona que ayuda, pero es anónima, ¿sabes? No va después, pero sé que te ha ayudado mucho. Bueno, aquí digamos que dentro de lo que son los grupos a la hora de presionar, a la hora hay una serie de personas que tienen un peso, ¿no? Entonces, tanto en el caso, ha sido bidireccional, ¿no? Tanto en un sentido como en otro. Nosotros coincidimos prácticamente en la visión que tenemos del automovilismo, mm, casi en todo, ¿no? De tal manera que fíjate que los grupos E2, como el que yo compito actualmente, eh, ese coche se homologó para Canarias porque Luis tenía intención de correr con un E2, no como el mío, no de la misma marca, no un SEAT, sino otro coche que ese proyecto quedó aparcado, pero era un pepino de mucho cuidado. Y él fue el que en la época de Juan Ignacio, con Germán y con Víctor y con todo, metió la posibilidad de que hubieran vehículos fuera de lo que son los coches homologados FIA y FEA, ¿no? Y de ahí fue posteriormente donde yo pude competir cuando vi que ese coche podía correr en Canarias. Pero él fue el que tuvo esa visión y es una visión que yo he apoyado y después también la he hecho mía, porque al final he sido el primer piloto que he traído un coche de esos a Canarias y a España para competir en rally. O sea que compartimos y nos apoyamos en toda esta serie de iniciativas bastante. Dice, tengo una foto tuya cuando corriste con el Clio y escondías un plátano para que no saliera en la foto, inolvidable. Bueno, el Clio fue un coche que me dio un gran resultado porque fue cuando dejaron de correr los coches grandes, nos obligaban a correr con vehículos de 1.600 centímetros cúbicos y apostamos por alquilar un coche que había sido oficial de Renault España a Kiko Sima y lo trajimos para acá y la verdad que funcionó muy bien y logramos ganar el Rally de Tenerife y coger los puntos que nos hacían falta para el Campeonato de Canarias. Por Nosotros aquí, hemos jugado mucho con el tema de distintos vehículos en distintas divisiones, porque ya lo hicimos así en el Campeonato de España. Para poder ganar el Campeonato de España, si hubiésemos corrido el último rally con el BMW M3, en un rally que es 70 de tierra y 30 de asfalto, hubiésemos quedado muy mal, no hubiésemos logrado los puntos que necesitamos para correr, para ganar el Campeonato de España. Por tanto, lo que hicimos fue la estrategia de apuntarnos a última hora con un coche que acababa de entrar en la exposición de segunda mano, un 4x4, se le pusieron las barras, se desmontó el motor para encabizarlo porque perdía aceite por un tubo, se le pusieron los amortiguadores y a última hora, cuando quedaban 15 minutos para cerrar las inscripciones del España-Cataluña, nos apuntamos con el 325 del Grupo N y dejamos desarmado al equipo Lancia porque a pesar de que habían pilotos italianos que iban a bloquearnos para esa carrera, pues no sirvió de nada. Y logramos, ganando el Grupo N en el Rally España-Cataluña,
sumar los puntos necesarios para ser campeón. ¿Qué recuerdas de esos momentos cuando llegaste a Lloret de Mar? Bueno, yo tengo pocas cosas que no se me olvidarán nunca, nunca, nunca en la vida. Y una de ellas es ese color amarillo, ese ruido, ese colorido que tuvo la llegada en Lloret de Mar con aviones fletados para la afición canaria. Tres, eh, tres con la- aviones, serie tres. sí, sí, sí. Y además no solamente de Gran Canaria, sino de Tenerife, de La Palma, de distintas islas que se fletaron aviones exclusivamente para ir a ver qué ocurría en el Rally España y Cataluña y festejar en Lloret de Mar, pues aquello que ocurrió que fue tremendo. Fue Incluso cuando llegaste a Gran Canaria, desde el aeropuerto te llevaron en volanda a ti, a José Carlos, hasta Las Palmas de Gran Canaria. Creo que sí, ibas, creo que ibas escoltado hasta por la policía y todo. sí, sí, por la Guardia Civil y al entrar en Las Palmas por la policía local, las calles de Vegueta estaban cerradas al tráfico para la gente, la Plaza de la Constitución, es decir, todo lo que está enfrente de la catedral, en la plaza, todo completo solamente para subir arriba al edificio de las casas consistoriales para saludar a la gente, algo que no volverá a repetirse en la vida, ni para mí, por supuesto, ni para ningún otro piloto, porque fíjate que Luis ha sido campeón de España en distintas ocasiones y el ambiente que había en la época aquella no lo hay hoy en día. Tenemos que ser conscientes de ello porque yo tuve la gran suerte de vivir la etapa dorada del automovilismo en Canarias, donde las inversiones multimillonarias de las distintas marcas, tanto no solamente de las tabaqueras, sino también de los importadores de vehículos, que eran muchos los que había en Canarias, porque estábamos dentro del mercado africano también, pues lo hacía muy potente y la afición sí o sí se deslumbraba frente al despliegue de grandes pilotos y de grandes máquinas, espectaculares máquinas con más de 450 caballos que teníamos los pilotos aquí para divertirnos. ¿Qué sentías en ese momento, José, cuando tú ibas con José Carlos, me imagino con Maribel, con Manolito, con todo lo que cómo te sentías? Me imagino que estabas en la luna o en las estrellas, ¿no? Sí, fue muy, muy, muy emocionante. No solamente eso, sino también todas las celebraciones que hubieron posteriormente, la cena que se hizo en el Hotel Santa Catalina con todos los representantes públicos, con las empresas, con representantes de la afición. Fue una cena inolvidable donde recuerdo también de esas cosas que se graban en el disco duro para siempre, de unas palabras que dijo mi hijo en esa cena que, bueno, tengo, tengo su imagen y tengo todo ese día y sus palabras y fue muy bonito, muy bonito. Yo creo que esa labor que mi hijo vivió y que yo viví con mi padre y que él vivió conmigo cuando era pequeño, de acompañarme a todas las carreras, inclusive a reconocer los tramos, aunque hoy en día pueda parecer que es poco menos para que te lleven esposado, ¿no? Porque, y, claro, nosotros, Maribel era mi copiloto, era mi mujer, teníamos a mi hijo, no siempre mis suegros se podían quedar con mi hijo, entonces, con toda la prudencia del mundo, su cochito y su historia, pero nos íbamos a hacer las notas con mi hijo dentro del coche. Todo esto ha hecho que José, pues a pesar de que sea tarde, pues ha hecho sus pinitos el año pasado en el circuito con el SEA 600 y que lo hizo francamente bien. Y si todo concurre y este año tenemos carreras, pues también no descarto en que se haga alguna prueba en el campeonato de circuito con el SEA 600 y que vuelva a competir otra vez. Y un rally, ¿por qué no? No, un rally sí que no. Para rally está el padre. Porque no te gustaría, No, no, no te gustaría verlo pilotando a él. no, nunca me gustó la idea de que sea piloto, nunca lo apoyé. Siempre intenté comprar un barco más grande cuando se ponía pesado y que gracias a eso ha sido campeón de España, campeón de Europa, ha estado compitiendo a nivel internacional en Arabia Saudí, en todos los países, ha hecho más mundo que yo, teniendo bastante menos años.
y en la vela latina también pues ha sido campeón, está en un mundo maravilloso que es el mundo de la vela latina. Y para mí el que ya corra en circuito es un poquito estresante, pero sobre todo sabiendo que hay animales en la pista como Juani, que no respetan a nadie, ni a mi hijo, ni a nadie, y por tanto es normal que me preocupe. Esto es una broma, ¿no? Porque Juani trata bien a todos, pero, y más a mi hijo, pero sí que me preocupaba la primera carrera, probablemente la segunda ya no me preocupe tanto, pero en rally no, en rally eso significa un esfuerzo que él no puede hacer porque no tiene tiempo para hacerlo. Él compite casi todos los fines de semana y es muy difícil que tenga un fin de semana libre, así que alguno esporádico sí. Y cuando tú empezaste, tu padre te apoyó. Y si hubiera la posibilidad, José, ¿por qué? Porque te da esa cosa que no... No. Yo, a ver, yo estoy en este momento de mi vida, ya con 65 años, donde a mí me cuesta dinero de mi bolsillo el competir y tengo un solo vehículo. Entonces, yo desde luego No, si él pudiera, si él no, tuviera... él tiene capacidad económica para poder correr y Y lo que si, le falta es tiempo. y si, pues, si pudiera correr, El coche, sí, claro, eso lo podría tú le hacer. darías permiso como tu padre te lo dio a ti. Te dijo, no le digas nada a No, mamá, yo pero... no tengo que darle permiso, yo tendría que prestarle el vehículo, la asistencia, ir a ayudarlo, todas estas cosas. Pero el mundo de los rallies es bien distinto. Estos son charlas que tenemos con Juani, que sabes que es uno de mis mejores amigos, que vamos, es un hermano para mí, en el que hemos hablado, y Juani lo dice, hoy en día para empezar por primera vez a competir en rally significa un esfuerzo, un montón de kilómetros recorridos y un montón de horas en la carretera. No en mi caso, porque yo tengo notas, casi todo lo sé. Si algún copiloto, salvo que el tramo sea nuevo, se equivoca en un tramo, yo no me voy a dar un golpe. Eh, Uno ha rodado mucho y yo no creo que haya nadie, absolutamente nadie, ningún piloto, ni lo va a ver en los próximos 8, 9, 10 años, que tenga más kilómetros recorridos en los tramos cronometrados de Gran Canaria. Ya no hablo de Tenerife, probablemente sí hay otros pilotos que me hayan podido igualar en kilómetros recorridos, tanto en reconocimientos como en carrera. Es que son 45 años dando patas y eso son mucha gasolina y mucha rueda gastada. Por aquí preguntan que en Canarias, que cuando te retires, si con BMW o con SEA. No. Para mí SEAT es un reto que tengo que yo voy a ganar esta apuesta al SEAT 600. Nosotros teníamos una ilusión, ¿no? Yo soy muy cabezota. Lo sé, Yo lo sé, he lo sé. visto este proyecto y a pesar de que me puedan tachar de ser excesivamente optimista, yo voy a lograr que el SEA 600 me dé satisfacciones como en algún caso me las ha dado. No nos olvidemos que cosas como las que ocurrieron en el Rally de Telde, cuando íbamos ganando el rally, cuando íbamos en el Rally de Terror, a falta de un tramo y medio, a falta de 6 kilómetros para ganar el rally, un fusible que se salta, son cosas que no tienen sentido, que son más propias. Tengo un amigo que dice que tiene un mal de ojo y ya me ha dicho para este año lo que tengo que hacer para que eso no vuelva a ocurrir. Lo primero ha sido poner las transmisiones mucho más duras, mucho más resistentes, incluso con ejes como este año, que todavía no los he podido probar, salvo en los trompos que me hice el otro día aquí en el club. Eso no se me hubiese ocurrido nunca en la vida hacerlo con los ejes que yo tenía antes y con las transmisiones. Yo para arrancar, el que me ha visto arrancar en cualquier tramo, ha visto lo cauto que soy, pero ahora tengo confianza en que voy a aguantar y voy a poder exigirle más a lo que es un coche de competición. Pero estoy convencido que este coche me va a dar grandes satisfacciones. Y lo que te estaba diciendo antes, de que yo no soy, digamos, supersticioso, pero como ya me lo creo todo, porque lo que me ha ocurrido a mí con este coche no tiene razón de ser, ya me ha dicho cuáles son los bañitos, con qué tengo que lavar el coche, qué es lo que tengo que hacer. No lo voy a contar, no lo voy a contar porque se van a reír de mí, pero lo voy a hacer por primera vez en mi vida, voy a hacerle todas esas cosas que mal no le van a hacer y a lo mejor lo hacen bien. Pues yo creo que tienes razón, porque mi madre me decía siempre, cree que como mismo hay bueno, también hay malo, cariño.
yo te digo, pues, anímate y hazlo porque eso te miró un tuerto o algo, que no es normal. Pregunta por aquí, Guille, ¿por qué dejaste de correr con el Porsche? Bueno, el Porsche era alquilado solo para una carrera. Tengo también una cuestión pendiente con esa marca. El vehículo que me trajeron no estaba adaptado a nuestras carreteras, no tenía la suspensión adecuada y era una suspensión prácticamente de circuito. La única satisfacción que me queda de ese coche está en que en el tramo de la pasadilla que se hacía hasta Cazadores y luego llegabas hasta arriba, hasta los pechos y todo aquello, en los tiempos parciales donde la organización del Rally del Corte Inglés tiene puestos los GPS para ver los tiempos parciales, en todo lo que es hasta llegar al pueblo de Cazadores, nosotros éramos los pilotos canarios más rápidos, incluyendo los R5, incluyendo cualquier otro Porsche. Y esa es la satisfacción que me queda, de que en mi primera carrera, en esos parciales donde el suelo, todos conocen cómo está el suelo en la pasadilla, parece el culo de un niño, ¿no? Es algo que no tiene ni la más mínima ondulación, pues en esos parciales, el que quiera comprobarlo, no tiene nada más que ir al histórico de ese año en el rally y comprobar que éramos los más rápidos. Si hubiésemos tenido probablemente la suspensión adecuada para el resto, otro gallo hubiese cantado. Me hubiese encantado el haber hecho un rally luchando con el resto de pilotos canarios y para eso me gasté mucho dinero en alquilar ese coche para ese rally. Pero bueno, las cosas son como son. Por aquí pregunta de Cardones Podrás, de los coches que has tenido, ¿con qué tres te quedaría? Bueno, ¿con qué tres? Eh, aunque no fuera mío, aunque no hubiese sido mío. Sí. Vale, pues evidentemente el coche que más corría y el coche más fácil de conducir fue el Peugeot 206 World Radical. Después de eso, el BMW M3, eso es santo y seña, no tiene discusión. Y luego yo hubiese dejado también el Peugeot 306 Max. De esta manera hubiese tenido las tres categorías distintas de coche, 4x4, tracción delantera y tracción trasera, para disfrutar como un enano. Porque yo he tenido la suerte de admirar a lo largo de toda mi carrera deportiva de correr con todo tipo de tracción, turboalimentados, atmosféricos y no. Y creo que quedándome con estos tres coches tendría la ilusión de cualquier piloto porque eran tres coches sensacionales. ¿Te gustaría el día que te retires crear tu libro, tu biografía y el DVD? Creo que la Charga Pro sacó uno cuando fuiste, incluso está firmado por ti. Sí. Bueno, Luis es una persona que vivió conmigo toda mi etapa del comienzo, era una persona muy activa en todo lo que era la Copa de España, el Campeonato de España. Hoy en día sigue siendo un gran amigo del que tengo un cariño enorme, como con su mujer. Y la última vez que estuve precisamente en Asturias, pues estuve compartiendo con él mucho tiempo, estuve en su casa y lo pasamos muy bien. Yo no voy a hacer ninguna biografía de mi vida. Primero porque probablemente si le hiciera, mmm, nadie la resistiría. O sea, yo tengo tantas cosas que contar que sería un volumen que sería imposible de poder llevarte, a lo mejor para hacer pesas por la mañana, pero de otra forma sería un petete altísimo. Ten en cuenta que además, quizás dividiéndolo en lo que es mi etapa como deportista y luego mi vida en el mundo de la política, que a pesar de que en política solamente estuve 12 años, yo creo que lo vivido en política tiene la misma altura en páginas por la cantidad de experiencias y anécdotas de todo tipo alocadas, imposibles de creer, que tendría la misma altura el tomo del automovilismo que el tema de la política. ¿Y por qué una enciclopedia con tomos o varios tomos? ¿Qué va, qué va? Mira, porque yo tengo... te lo digo, perdona Sí. que te corte, te lo digo porque tú eres historia viva del automovilismo canario. Yo lo pongo por aquí, para mí patrimonio histórico del automovilismo canario, y es triste. Bueno, te digo, el día que te vayas, que los que se queden atrás, tus nietas, tu gente, no sé si me entiendes, igual que yo el día que me vaya, a mí me gustaría que me recordaran, no sé si es
No, pero fíjate que yo no soy de las personas cuando me preguntan algo, porque tampoco mi memoria es excelente. Cuando me preguntan algo, yo tengo que ir la mayor parte de las veces a verlo y tengo que echar manos de revistas de la época para poder recordarlas, porque es que son 45 años, es que son muchas cosas vividas y es muy difícil recordarlas. Entonces cuando me dicen, oye, aquel rally que estuviste peleando con no sé qué y tal, pues a lo mejor lo recuerdo y a lo mejor no. Eh, Mira, me considero una persona muy afortunada. Hoy mismo aquí estando en casa, en la terraza, que estoy haciendo albañil, tenía una mezcla de cemento ahí puesto, estaba haciendo cosas, y pasó un amigo que corría antiguamente y que vive aquí en el Portillo, paseando a su hijo. Por fin puedo salir porque ahora con mi hijo puedo salir, porque he respetado el S, tenía unas ganas enormes. Digo, mira, pues yo no puedo no puedo decir que estoy feliz sabiendo el drama que estamos viviendo, la cantidad de familias que están dejando seres queridos, amigos en la carretera. Es imposible decir, pero yo soy una persona que disfruto mucho de mi casa, de mi familia, porque tengo la suerte de vivir puerta con puerta de forma independiente con mi hijo, con mi nuera y con mis nietas. Y yo saboreo mi vida de jubilado, digámoslo así, que hace muy poco tiempo que lo soy. Yo no se me ocurre sentarme delante de una grabación ni de un ordenador a poner a teclear lo que ha sido mi vida. Mi vida fue lo que ha sido y la he disfrutado como el que más, pero eso ya pasó. Ahora mi vida con 65 años soy un grupo de riesgo. Mi vida es disfrutar cada minuto. Si lo peor para mí personalmente de este drama, independientemente de no poder competir y no poder compartir con amigos y con la gente que uno quiere, que no puede verlo, es que cada día que pasa, para mí competitivamente en automovilismo, soy menos rápido. ¿Sabes? O sea, a mí me resulta, yo estoy corriendo contra el tiempo cada día. Y el tiempo es saborear cada minuto. Y a nivel de competición, el que se hayan retrasado pruebas para mí es un horror. O sea, para mí no es lo mismo correr el Rally Islas Canarias Corte Inglés en la fecha que estaba prevista de correrlo en diciembre. Yo voy a ser más lento en diciembre que en esto porque los reflejos los vas perdiendo, no vas a ser igual de competitivo. Entonces, mi lucha es constante y el disfrutar del tiempo libre cuando cumpla más años y la gente que me escucha que tiene años comprenderá que debemos de aprovechar muchísimo el tiempo y yo procuro aprovechar el tiempo mirando hacia adelante y poco mirando para detrás. Yo primero, antes que nada, porque a las y cuarto tienes que llamarse, son las y cinco. Quiero primeramente, públicamente, darte las gracias, porque gracias a ti, esta es la número 1 y esta es la número 24. Eres el padrino de la revista, aceptaste amablemente, cuando te dije para que fueras el padrino y me aceptaste amablemente, y te quiero dar las gracias de corazón por haber aceptado y todo lo que, las locuras de Manolo, siempre se las ha aceptado, siempre, nunca me ha dicho que no. De hecho, tengo un poste aquí a la izquierda, no sé si te acuerdas, bajando, cuando subiste la subida de Aruca con el M3, bajaba. Yo te lo había dicho por la mañana, que me ponía de rodillas delante de ti con la bandera canaria. No sé si ¿qué sentiste en aquel momento cuando estaba bajando? Tengo la foto aquí muerto de risa, que me la hizo Iván Hernández, que de aquí le doy las gracias. ¿Qué sentiste cuando me viste de rodillas con la bandera canaria abanicándote? Bueno, que esa no ha sido la única vez, tú No, recordarás esa, pero sí, pero que han sido muchas, que yo tengo mucho que agradecerte, eres uno de los fans mayores que tengo, que incluso eres de las personas que públicamente te han mojado y que yo te he aconsejado en muchísimas ocasiones que no digas, que no me clasifiques ni como mejor piloto ni como nada, porque primero que no lo soy, que hay grandes pilotos en Canarias que han sido y serán mejores que yo, y por otra parte que eso no, hay gente que no lo ve bien, que le disgusta el que tú digas eso, y por eso siempre he sido todo lo contrario. Córtate, Manolo, tal, no digas esto, no digas lo otro, pero yo sé que tú eres, y lo he dicho muchas veces, eres bruto cuando quieres y eres todo corazón, y por tanto yo siempre guardaré ese recuerdo tuyo.
te digo más, dicen, escúchame, para que tú veas lo que dicen las malas lenguas, que eres mi novio. ¿Sabes? Fíjate, No, no. escúchame lo que te digo, que si yo soy gay, que José Mari es mi novia, que por qué tanta pasión con José Mari, y yo, escúchame, llevo 32 años, la primera vez que te vi en directo fue en televisión española, bajando Cazadores, con el M3 blanco, que estaba todo rotulado de Marlboro allí frente a Cazadores. ¿Sabes la culpa aquella que está allí famosa? Sí. Venía, creo que tú venías primero, o Carlos 6 primero con el Ford Sierra y tú detrás, que fue el año que la ganaste. Y te conocí personalmente en el año 91 con José Carlos Denny en un rally Telty. No sé si te acuerdas de Susan para descanse. Que yo Soy fui, Manos, Alberto, todo. Suso me presentó que yo iba con 2 arcillos aquí y 2 arcillos aquí con una cruz y tú me mirabas y yo decía, José María, quién es el loco este? Y no solo eso, también cuando hice lo de Racing Karmas Paloma, que pusiste el M3 en el césped, pusimos una tata y tú venías aquí y me hacías así con la cabeza. No sé si te acuerdas. De acuerdo. Y te lo quiero agradecer. Y de todas maneras, mira también la última. ¿Sabes cuándo fue esto? A ver, bájalo un poco. Uy, es que, mira, yo para correr me pongo lentillas y ahora no tengo puestas las Te gafas. explico. Esta Pues, fotografía es en el año 95, según pasas el podio del Corte Inglés que lo ganaste con el M3 de Marlboro. Esta es la corona de Laureles. Y bueno, tú me cogiste la corona de Laureles. José María Pausangui te cogió la corona de Laureles y dice, toma Manolo, me lo pusiste en la cabeza y me hicieron una foto así con la corona y José María levantándome la mano. pues tienes que mandármela por WhatsApp para guardarla con mucho No, te la cariño. voy a mandar, pero te voy a decir algo más antes de terminar, porque por mi parte estoy aquí todo el día. Hay 2 cosas, una cosa grande que te la mandaré, las tengo en tamaño 10 por 15. No sé si la recordarás, el día que fuimos a Aruca, yo y Alessi Monzón a entrevistarte con los BMW, que aquí tengo el otro. Míralo aquí está el verde. Sí, Y hay 2 fotos que las vi esta semana, que mira cómo tengo los pelos. Estaban todas las fotos, pero al final de la foto, que es la única oportunidad que tuve en mi vida de conocer a tu madre. Y venía tu madre y tu padre, no sé si viste la foto, si la foto recuerda la sí. foto, que sabes que los padres de antes iban cogidos de las manos del cariñoso. Y cuando aquella foto, y te las quiero mandar a intentar, cuando si el estudio habla, me las escaneo y te las mando, pero yo le hago una foto ahora y te las mando para que las tengas de recuerdo. Y que Perfecto. me perdone si alguna vez te hice daño en algo. No, es A normal. ver, que sepas que no, las cosas que hago, no contigo solo, sino con todo el mundo, José, no, como le dije a Luis, porque Luis ayer dice, yo no sabía que me había escuchado. Y cuando lo conocía a Yuja Cancún, a Uri Arias, Yuja Repo en Casa Yolanda con José Carlos, Luis pagó la cuenta, pero el clipe de fresa mío no lo pagó. Y lo dije aquí ayer públicamente, dice Luis, no, dijiste que yo no te había pagado el clipe. y no lo dije de maldad ninguna, sino lo dije porque Luis dice, no, que yo no te pago clipe de fresa, ¿sabes? Bueno, Mira, son las y 10 para que puedas llamar a esa vale, persona. vale. Gracias de corazón por estar ahí. Y también preguntaban por aquí, que algo preguntaban, que si tenías presupuesto, si salía esto para adelante, para correr en subida, en rally o qué este año. No, en principio este año solamente iba a correr pruebas de montaña y no iba a hacer rally, aunque siempre la tentación de correr en las Canarias está ahí porque me he inscrito en todas las ediciones, a pesar de que creo que la gran mayoría sabe que no pude participar en dos por motivos muy especiales, pero sería para mí un gran pesar no estar en la salida del Rally Las Canarias. Entonces me había pensado que si hacía algún rally fuera el macro rally, por naturaleza, por kilómetros recorridos y por ser el rally más importante casi de España y de Canarias. Pero este año mi intención era hacer solamente montaña porque con los problemas que hemos tenido con la Federación Canaria, de si podían correr nuestros coches, no podían correr, etcétera, etcétera, yo no fui capaz de presentar ofertas en los patrocinadores. También la temporada pasada fue muy mala en los resultados deportivos, no así en los resultados en cuanto a afluencia e impactos publicitarios que he tenido a lo largo de los eventos que he hecho y de las carreras que he hecho, pero sí es cierto que cayeron varios patrocinadores y no pude buscar sustitutos. Si este año se vuelve a correr como espero, Quedan 8 segundos, por si se, por